De acuerdo con la regla de San Bernardo, los monjes dormían sobre jergones en sus dormitorios en 2 filas, separadas una de otra por tabiques bajos. La habitación no se calentaba ni siquiera durante el invierno. San Bernardo rechazó todo lo superfluo y vano, incluyendo las altas torres de las iglesias. En las abadías que fundó, solo permitió un modesto campanario sobre el dormitorio. Y aún así, a pesar de toda la austeridad, la belleza no fue prohibida. Pero Bernardo de Claraval no podía ver la belleza verdadera en el esplendor de las iglesias de Cluny o en las danzas de espíritus y demonios que decoraban sus pórticos. Para él, la belleza divina descansaba en el trabajo cuidadoso de los albañiles y en el equilibrio estrictamente geométrico de las estancias. Los monasterios cistercienses atrajeron a más seguidores durante el siglo XII, cuando se exigía a los monjes una disciplina casi inhumana. No solo había que trabajar duro y dormir poco, también había que sostenerse con una dieta insuficiente que llevaba a los monjes al borde del agotamiento. Normalmente, solo se hacía una comida al día. La dieta consistía en pan, verduras y ocasionalmente algo de pescado. La grasa y la carne animal estaban prohibidas. Los días de fiesta no eran una ocasión de grandes banquetes, más bien constituían una nueva ocasión de llevar más lejos los ejercicios purificadores del ayuno. Los claustros en Fontenay se conforman a las normas de construcción de la casa matriz de Citeaux que San Bernardo propuso para toda Europa. Las columnas siempre emparejadas y los pilares mezclados que descansan sobre un soporte continuo de muro sostienen las bóvedas de cañón apuntado y sus nervios. Es un lugar apartado de gran belleza, lograda en el auténtico espíritu de San Bernardo por la perfección de sus proporciones y la maestría de sus constructores. Una arquitectura que ha desafiado los siglos. Bernardo de Claraval no solo fue un monje excepcional, también fue un gran protagonista de Dios en el mundo. Lo predicó en sus peregrinaciones incansables. Él había desterrado a sus monjes a la soledad de las selvas remotas y de los pantanos para cumplir el precepto de San Benito con la mayor pureza posible. Sin embargo, él sintió la necesidad imperiosa de abandonar la soledad del monasterio y viajar por toda Europa predicando. Su predicación apasionada de una segunda cruzada, en concreto, provocó una tremenda impresión. Como consejero de papas y guía espiritual de reyes y emperadores, se vio inmerso en la alta política y nunca cejó en su empeño de reformar la Iglesia y persuadir a los poderosos gobernantes temporales a hacer suya la causa de Dios. Aseguró la independencia económica de los monasterios cistercienses en el plano agrícola y comercial. El claro impacto espiritual del herrero en la abadía de Fontenay da una imagen de cómo el trabajo manual se consideraba una ocupación sagrada en las reglas de la orden. También este monasterio era una ciudad en miniatura, una ciudad de Dios, cuyos siervos tenían una mente extremadamente práctica.
La Edad Media encontró otras formas de alabanza. Aparte de la construcción de pequeñas ciudades de Dios como refugio frente a las tentaciones del mundo, se vivió un resurgir del ideal primitivo cristiano, una vida de ascetismo, sin bienes ni hogar, de peregrinación en busca de Cristo. En lo que una vez se llamó Via Podensis, una de las 4 rutas principales a Santiago de Compostela, encontramos Conque y su iglesia abacial de Saint Foy. Está situada a primera vista como escondida. Parece estar en un cascarón, de ello se ha sacado su nombre, en un lugar abrupto del campo. Antes de que los peregrinos cruzaran el puente romano, veían la ciudad de la Santa Fe. Fides es la forma latina de la pequeña Foy, que fue martirizada por Diocleciano cuando solo contaba 12 años. Como era una parada de los peregrinos que se encaminaban a la tumba de Santiago, y como tenían reliquias milagrosas reverenciadas en toda Europa, la abadía de Santa Fe adquirió grandes riquezas en el siglo XI, que le permitieron mantener la independencia incluso del omnipotente imperio monástico dirigido desde Cluny. Los planos arquitectónicos de la iglesia abadía de Conque eran típicos de las iglesias relicario de la época, especialmente pensados para acomodar a gran número de peregrinos. Antes de entrar en la iglesia, se recordaba a los creyentes la resurrección de Cristo y el juicio final. Estos, unidos al mensaje de Pentecostés, eran los temas más populares de los tímpanos, el área entre el dintel de la puerta y el arco superior. Ningún creyente escapaba a los temores de la condenación, y esto llevaba a la penitencia a los peregrinos. Ellos esperaban una recompensa del cielo. Todos estos factores contribuyeron de muchas maneras a la moral general y a la prosperidad de los monasterios. Gracias al buen estado de conservación del estilo gráfico del tímpano románico sobre el pórtico principal, siempre tiene uno nuevas impresiones en cada observación. Los fragmentos supervivientes de color nos dan una idea del colorido original sobre la piedra, algo que, aunque nos resulte raro, era una práctica común entonces. En el centro, el Hijo de Dios está entronizado en la mandorla, con la postura de Cristo en el juicio. A mano derecha de Cristo, en el lado de los elegidos, reinan la paz y el orden. A mano izquierda, como un espejo de los vicios humanos, se describe el castigo de la condena en el infierno. Allí, en medio de sus diablos viciosos, se sitúa Satanás sobre un trono. En la balanza donde se pesan las almas, un diablo intenta aprisionar al arcángel Miguel. Un gran monstruo, el leviatán bíblico, traga insaciable las almas condenadas entre sus mandíbulas. Entre los condenados están incluso 2 sacerdotes, un obispo que compró su cargo y un abad derrochador. El poderoso tampoco es inmune. Con sus dientes un diablillo desgarra la corona de la cabeza de un príncipe. El persuasivo poder de este tímpano nos acerca al mundo demoníaco de la fe durante la Edad Media, cuando la piedad y el temor al castigo equilibraban una balanza entre el bien y el mal.
En la descripción del paraíso descubrimos a Santa Fe Fides, santa patrona de la Iglesia, y a su abad y constructor conduciendo de la mano al envejecido emperador Carlos. El mensaje de este tímpano despierta temor y esperanza, miedo al juicio final y esperanza por la misericordia de Dios, la intercesión de la Virgen María y la ayuda de los ángeles, los mártires y los santos. Cristo, el juez, es ciertamente un claro aviso, pero su imagen también proporciona la certeza de su victoria. El mundo no está perdido ante las fuerzas del mal. Sin embargo, lo que los peregrinos venían a ver era a Santa Fe. Algunas partes de la estatua de su relicario datan de la época carolingia. Su cara está formada por oro laminado sobre la clásica máscara anterior de bronce. Sus ojos, hechos de cerámica, parecen vivos bajo la máscara dorada. La tradición dice que los píos peregrinos que rezaban ante ella interpretaban este brillo iridiscente como una sutil señal de que sus súplicas serán escuchadas. Esto, que casi raya en la idolatría, no deja de tener su vertiente irónica, ya que la santa fue martirizada por negarse a adorar a los ídolos romanos. La adquisición de reliquias preciadas era una hazaña imposible para muchas abadías. Así que en el 866 los monjes de Conques tuvieron la idea de poner las reliquias de Santa Fe secretamente conseguidas y ya veneradas en la región. Este robo piadoso tuvo el efecto de colocar a la abadía en el mapa. De cualquier forma, los monjes no fallaron a la hora de expresar su agradecimiento a Santa Fe por la prosperidad que les había deparado, grabando y bordando sus actos milagrosos y construyendo una gran iglesia para los peregrinos. Allá por el año 1000, Conques era ya un importante núcleo urbano con artesanos y mercaderes, hostales para peregrinos, cambistas de moneda y punto de parada de acróbatas y juglares. Sin embargo, Conques floreció aún más en el siglo XI como resultado del peregrinaje hacia Santiago de Compostela. Las rutas seguidas por los peregrinos hacia la tumba de Santiago recorrían Francia como si se tratase de los afluentes de un río. A lo largo de las rutas, en cualquier punto donde hubiese reliquias milagrosas o un templo, los monasterios crecían en reputación y prosperidad gracias a las donaciones y ofrendas de los peregrinos. Sin embargo, los creyentes no tenían acceso a los monasterios cluniacenses, y los hombres corrientes tenían escasas oportunidades de ser aceptados en estas comunidades monásticas, dominadas mayoritariamente por aristócratas. De ese modo, antes de que los cistercienses abrieran sus puertas a los laicos, el peregrinaje era la única forma de que el pueblo creyente pudiera expresar sus deseos de seguir los pasos del Señor. Y tomar parte en uno de los grandes peregrinajes hacia Santiago de Compostela era la manera preferida de hacerlo. Según la leyenda, que tan desacreditada ha sido fuera de España, los restos del apóstol Santiago el Mayor se habían descubierto allí en el año 830. Esto convirtió a la pequeña ciudad de Santiago en el mayor centro de peregrinos de la cristiandad después de Jerusalén y Roma.